Bien, pues bienvenidos nuevamente al SEMI. Eh, es muy hermoso estar con ustedes. Tantas caras practicando juntos, tanto tiempo es algo bien sólido. Hoy estaba pensando que de los grupos que yo ya he dado desde hace 13 años, creo que el SEMI se ha mantenido, ¿no? 13 años, no, no es fácil. Somos siempre más de 50. Bien, ¿es cuánto? Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, por auxiliarnos siempre con este conocimiento, esta práctica que nos ayuda a recibir conocimiento de una mucho mejor manera y sobre todo que lo haces con ese interés, con esa devoción. Mis hermanos no lo saben, pero un día se los quiero comentar, por alguna circunstancia mi hermano tuvo que comer carne de puerco eh, y me dijo, no estoy preparado, no puedo hacerlo. Yo le decía, pues nosotros lo que necesitamos es la instrucción. Me dice, es que no puedo porque necesito realmente entregarme con ellos para que sea algo fructífero. Entonces, esa seriedad, ese compromiso es algo de mucho valorarse. Muchas gracias, hermano, por esa bella entrega. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida a todas y todos los asistentes, tanto a la sala de Zoom, como también a los que nos empiezan a seguir por las vías de masonería de velada, a quienes les agradezco, siempre nos ayudan a compartir los contenidos de nuestras conferencias en las redes sociales, porque es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento. El día de hoy tenemos una conferencia titulada El masón ante la divinidad, que nos va a otorgar nuestra respetable hermana Sandra Ojeda. Nuestra hermana es odontóloga de profesión, tiene diferentes especialidades en la materia, es académica y bueno, en el mundo masónico ella es Pazmaster, desde luego es maestra masona, es Pazmaster y actualmente está desempeñando el honroso cargo de muy respetable gran maestra. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, siempre nos ha ayudado mucho en el SEMI, en conferencias, a ser redactora, relatora de algunos conversatorios, también nos ha aportado varios artículos muy interesantes y bueno, pues hoy nos regala esta conferencia que seguramente vamos a disfrutar muchísimo y sin mayor preámbulo, respetable hermana Sandra, la pantalla y los micrófonos son todos tuyos. Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo y la confianza por parte del SEMI a través tuyo y por eso mi hermano Natayel y a todos los hermanos que conforman el SEMI y a todos los que están también acá hoy presentes, siempre haciendo cuerpo de compañía, mostrando interés, queriendo también crecer, tanto desde la masonería como desde afuera, porque siempre estas tenidas abiertas hacen que muchas personas y por H motivo no se hacen masones, pero nos acompañan, se van haciendo a sí mismos masones desde fuera de nuestros templos. Siempre decimos que hay masones y mandil que de repente se comportan mejor que los masones que tenemos iniciados dentro de nuestros templos. Entonces, ojalá esta pequeña presentación nos sea útil a todos. El masón ante la divinidad es un tema que se trata desde el primer grado en masonería. No sé si ahí ven todos, si les aparece en pantalla y si me escuchan bien. Te escuchas bien y ya se empieza a ver el PowerPoint, pero todavía no en modo presentación. Ahí. Perdón, mi Ahora sí. hermana Bueno, ya vez pasada nuestro queridísimo hermano, muy respetable hermano Douglas nos había dado una intro sobre este tema con su tema del gran arquitecto del universo Ogadú, que significa para el masón. Entonces, soy consciente de que existe masonería laica o atea, no tengo un conocimiento muy profundo de cómo manejan los temas masónicos en sí. Nosotros manejamos el rito escocés, antiguo y aceptado, y el de Memphis Methane,
Ambos están abocados muchísimo en el trabajo de la espiritualidad del masón, independientemente de su religión. Entonces, en nuestros ritos, los ritos en los que trabajamos, la primera condición de un candidato que quiere iniciarse es su creencia. O sea, que pueda creer en un ser supremo o alguien superior a su propio ser, alguien que pueda trascender más allá de su yo. ¿Por qué? Porque los trabajos en sí se direccionan a que podamos dentro nuestro encontrar esa luz divina y construir dentro nuestro ese templo que nadie lo puede tocar, que nadie lo podrá destruir. Los templos o construcciones que hagamos materialmente con ladrillos o cualquier otro material, puede venir cualquier tormenta y deshacer, o nosotros mismos cuando queramos renovar, podemos derrumbarlos y hacer otros, o alguien que compra el predio lo derrumba y convierte en otra cosa. El cuerpo humano mismo es considerado un templo material del espíritu y también es derrumbable, ¿verdad? En algún momento lo que es materia perece, si sea materia viva. El cuerpo en sí, biológicamente, tiene todavía mucha materia y en algún momento, cuando desencarnamos, ese templo biológico también se deshace. Pero el templo interno, el que nadie lo puede ver, solamente el gran arquitecto del universo y nosotros, cuando tomamos conciencia, ese es el que, al que nos abocamos, a la construcción de ese espacio sagrado, ese oráculo interno. Entonces, es una condición sine qua non, por lo menos en nuestra potencia, que el candidato o el masón sea creyente con o sin religión de algo superior o alguien superior, sin lineamientos de su credo religioso y bajo la observancia de una apertura mental y tolerancia para con los demás. ¿Tolerancia en qué sentido? Porque puede haber diversidad de credos dentro de una misma logia que existe en nuestro caso, ¿verdad? Y no es religión lo que tratamos, no es una evangelización, no nos abocamos a una tendencia religiosa, sino simplemente a veces tomamos puntos de vista de distintos avatares del pensamiento y de la espiritualidad y de escritos sagrados para meditar sobre ellos y con ellos ir construyendo aquello de lo que hablé al principio, nuestro templo interior, nuestro yo único, nuestro ser verdadero, aquel que ha de trascender cuando desencarnemos. Entonces, ese tipo de tolerancia tendríamos que tener porque entre hermanos pues, tendríamos que respetar el credo del otro o que no crea en ningún tipo de religión, aun sabiendo de que tiene eh, una gnosis interna, ¿verdad? Entonces, todo tipo de ser humano que sea abocado al bien y a las buenas costumbres es digno de ser llamado masón en el caso que quiera ser parte de nuestras vidas. El masón en nuestra potencia, entonces, es deísta, cree en un Dios, pero no teísta, no encasillada a la teología. Eh, Algunos temas teológicos sí lo observamos, lo vamos estudiando, pero no todos. Con algunos temas coincidimos, con otros podemos disentir, tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque no somos una religión. Y, y que nuestra forma de ver o nuestro pensar hay muchas veces pueda no coincidir con ciertos escritos, no nos convierte en ateos, herejes o pecadores, como sería para ciertas religiones. Pecado en sí es cosa de religiones. En masonería, lo máximo que podemos es encontrar nuestros errores humanos y a eso le llamamos brutalidad o asperezas de nuestras piedras.
filosofales que ingresan siendo brutas y se van convirtiendo en gemas preciosas en la medida en que le damos mayor pulimiento, mayor tratamiento, mayor trabajo, mayor estudio y práctica de lo que leemos y estudiamos. Porque leer sin practicar es simplemente información. Y nadie se quiere convertir en un chip de memoria. Entonces, llenarnos de información no nos hace, no nos da mucha trascendencia, no nos construye si no practicamos aquella información que adquirimos. Y esa práctica nos lleva al saber verdadero, o sea, la sabiduría. Desde el momento que la masonería apela a las virtudes y la moral para alcanzar un estado de espiritualidad elevada, logrando religar al hombre con sus hermanos y con su deidad o su divinidad, podría considerarse religión. Pero aún así no se la considera. ¿Por qué? Decimos que no porque no hacemos ningún tipo de culto, ningún tipo de adoración, ningún tipo de nada de lo que sea eh, ritualístico religiosamente hablando. Simplemente cada masón puede desarrollar su espiritualidad o su culto dentro de sus religiones, en los templos religiosos de los cuales cada uno es libre de aceptar o cambiar de religión o qué sé yo. Pero dentro de los templos masónicos lo que hacemos es más que nada filosofar, ver nuestro propio punto de vista, escuchar el punto de vista de otro hermano sobre el mismo punto que nosotros a veces estamos exponiendo, entre columnas, y eh, saber compilar ese popurrí de pensamientos que se da en una reunión masónica, y ahí es donde uno se enriquece, no con la propia lectura y nuestro único argumento. Si bien siempre se dice dos cabezas piensan más que una, ¿verdad? Y el que tiene la apertura mental sabe hacer propio suyo lo bueno que hay en muchas otras mentes y corazones, sin desmeritar lo propio, eh, sin autodevaluarse y también bajo la medida de no querer imponer su pensar, su sentir a los demás hermanos. Entonces, al no imponer, no se convierte en un dogma. Eh, Parece contradictorio, ¿verdad? Porque condición sine qua non es que crean un Dios, pero no podemos imponer. Por lo tanto, al no establecer un dogma o una obligación de credo, al no exigir ningún tipo de adoración o culto en ningún momento de los trabajos, entonces no podría ser religión ni secta. Suelo decirle a mis hermanos que se inician recién, cuando están en los primeros grados, que mientras encuentran tópicos de la masonería con los que no concuerdan, por lo menos por aprenderlo, digan, en masonería se dice así. Y una vez que la masonería ingresa en nosotros y entendemos por qué se hace así, ahí ya decimos, nosotros los masones hacemos así o decimos así. Pero mientras tanto, yo suelo dar esa libertad de acción a mis hermanos mientras los voy formando. Ya escuché de todo tipo de ponendas sobre este tema con referencia a este tema de parte de otros grandes hermanos, grandes maestros que dicen, no, si sos un maestro tenés que decirle que si no cree se va. Todavía no creo que si el gran arquitecto del universo no nos obliga a creer en él, nosotros que somos hermanos y que debemos guiarnos mutuamente, ¿quiénes somos para obligar al otro, ¿no?, a creer que así es o así no es? En el triángulo del testamento que se le hace completar generalmente en el vitriol al candidato en el momento que va a ser iniciado, la primera pregunta es: ¿cuáles son sus deberes para con Dios? Testamento masónico, que casi todas los ritos tienen este formato, ¿verdad?
y una sola es la respuesta para con Dios. Sí, la fe. Pero la fe del masón no es ciega, la fe del masón es razonada. O sea, es una virtud con razón, ¿verdad? Entonces, las religiones pregonan la fe ciega, diciendo que aquello que no se puede definir, ni aquello que te lleva a creer sin poder eh, ser comprobado, eso es fe. Y el masón lo ve desde el otro lado, siendo siempre fe, ¿verdad? Acostumbro a decir que cuando me preguntan cómo es una fe razonada, si la fe ciega es la pura, cuando vienen con ese concepto tan incrustado en el cerebro desde sus formaciones religiosas del mundo profano, suelo contar el cuento del niñito de 3 años que está por meter el dedo en el enchufe. Entonces viene la mamá y le dice, no, 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 no lo hagas. Y lo salva. Y el nene le mira asustado a su mamá, lo siento, ¿será que hice algo malo? Iba a hacer algo malo. Y le dice, la mamá, si vos metes tu dedo en el enchufe te vas a morir. Y el niñito hasta ese entonces nunca escuchó nada de la muerte, seguramente, lo normal de los casos. Pero entiende que se va a morir. ¿Cómo entiende si nadie le explicó sobre la muerte? Y cree, ¿verdad? Entonces tiene un credo. Él cree lo que le dice la mamá, pero la fe ¿en qué está dada? ¿En dónde está puesta? En la razón. Porque su razonamiento le dice, esta persona te trajo al mundo, esta persona te da de comer todos los días, esta señora, esta persona te baña, esta persona te da alimento, te da medicamento cuando te enfermas, te está protegiendo, te está ayudando todos los días. Su razón es lo que le lleva a la fe. Y esa fe a un credo. Entonces, hay mucha gente que confunde el credo con la fe. El credo es la forma, digo yo, pero la fe le da la razón. Su razonamiento lógico le dijo que su mamá siempre le está protegiendo. Hagamos de cuenta que es el padre, que no es la mamá, para no irnos por el lado femenino solamente porque soy mujer. Entonces, sí es el padre que le está protegiendo al niño. Su razonamiento le está diciendo que esa persona, su progenitor, le está protegiendo y él cree. Entonces, ¿qué cree? Se creyó el cuento, no es que él le cree a la persona, se creyó eh, el speech. ¿Pero por qué creyó? Porque la razón le dio esa fe. La razón le hace ver que no le está mintiendo. Entonces, para mí esa es la fe razonada, mejor explicada. ¿Cómo alcanzamos esa fe no ciega, sino razonada? Conociendo a Dios. ¿Cómo vamos a conocer? Dios dice, le dice al gran arquitecto del universo, a las religiones, y como esta es una temporada abierta, entonces decidí escribirlo así. Nosotros le decimos el gran arquitecto del universo, así como lo definió el hermano Douglas vez pasada. ¿Cómo podemos conocerlo? Siendo él la fuente del todo y de uno mismo. Una vez que le conocemos, vamos a amarlo. Nadie ama sin conocer a alguien. Y una vez que amas a ese algo, a alguien, lo respetas. ¿Cómo vamos a conocerlo? Conociendo su obra, su creación. Sabiendo que cada uno de nosotros somos su obra o su creación. Sabiendo que mi hermano, mi semejante, mi igual, es obra del mismo creador. Y que el creador, el gran hacedor de todas las cosas, está en cada una de sus obras. Disperso como partículas dispersas de, de agua en la atmósfera, que no vemos como agua en sí, solo vemos en los ríos y en los mares, pero sabemos que la atmósfera está llena de H2O también. Asimismo, el gran arquitecto del universo está disperso en toda su magnánime obra. En nuestro mundo chiquito, en el microcosmos, en la naturaleza, en nosotros mismos. Una vez que le vemos al gran arquitecto del universo en nuestro semejante, en la naturaleza, en el universo que observamos cuando vemos las estrellas y esa armonía que sucede, donde todo gira, todo se mueve armónicamente, sin que se sucedan fenómenos catastróficos permanentemente. No, porque Él lo mantiene todo en orden. Y así nos mantiene a todos.
cuando entendemos eso, podemos decir que lo conocemos. Cuando lo sentimos dentro nuestro. Y así, al respetarlo, muchos de los hermanos establecen su forma de culto. Algunos, particularmente individualmente, en sus casas o en un espacio apartado. Otros se meten en algún tipo de religión donde creen que han de rendir mejor culto. Cada quien como mejor le queda. Para forjar qué, ¿por qué debemos creer en un Dios, en el gran arquitecto del universo? Para forjar un carácter humilde ante lo superior a uno mismo, pero no humillado, pues es enaltecido al sentirse ser parte de su magnánime obra y de su propio ser, pero reconociendo siempre su superioridad, o sea, la superioridad del Todopoderoso. Formarse como un ser consciente de su espiritualidad en virtud de su razón. Una vez que somos conscientes de esto, entonces sabemos que yo soy el mismo gran arquitecto del universo expresado en esta forma. Mi hermano es la presencia del gran arquitecto del universo expresado en esa forma. Que no se expresó en mí, pero se expresó en esa forma. Entonces, él o ella es yo, pero de lo que no se manifiesta en mí. Y así somos conscientes que todos somos uno. Pero hay que alcanzar ese estado de conciencia. La conciencia de lo divino es la divinidad misma. El hombre es consciente del aliento divino en su ser, el soplo de vida que lo hizo ser, o sea, aquello que nos mantiene vivos, nos mantiene alertas, activos. Esto simboliza para nosotros uno de los viajes iniciáticos, que es el viaje del aire. Es consciente de los humores y líquidos corporales que lo mueven en su ser, que se mueven en su ser, y los vincula al flujo y reflujo de ríos y mares y océanos. Es más, sincroniza estos estados internos con influencias de astros celestiales, como la luna, que es muy visible en los ciclos femeninos y en los masculinos también, porque todos tenemos agua, más del 70% de nuestro cuerpo. Y una vez consciente de esto, lo toma como referencia de sus días y organiza su tiempo y organiza otras cosas más. Como cuando, por ejemplo, ya sabemos que puede haber cosecha, cuando puede haber siembra, el tiempo de las lluvias, no solamente nuestra biología, de cómo ir progresando, de cómo manejarnos en el mundo. Y esto va simbolizado con el viaje del agua. Es consciente de su estructura seca, de los huesos que le conforman y de aquello que irá pulverizándose cuando el cuerpo, el alma desencarne y el cuerpo vaya secándose. Y es la estructura de lo seco o del viaje a tierra. Entonces, no está organizado, los que son iniciados saben, no está organizado estos viajes como la ritualística, nada más que para que tengamos todos presentes esos viajes, considerando que hay también personas no iniciadas entre nosotros y que puedan entender nuestra forma de ver la divinidad, de sentir la divinidad de nosotros y entre nosotros a través de la naturaleza y de los seres elementales que el mismo creador, el gran hacedor del universo, eh, ha dispuesto. Entonces es consciente, tengo que, no sé si otra persona puede hacer las admisiones porque me interrumpe acá ahí. Sí, sí, tú Es, no te consci- preocupes. es consciente que sus huesos, una vez secos, irán pulverizándose, terminando polvo en polvo del suelo donde descansarán sus restos físicos. Sería el viaje a tierra. Y sabiendo que cuando todo esto suceda, él seguirá vivo. O sea, su alma, su espíritu, que para nosotros son dos formas de luz, eh,
una superior y otra más superior aún a la otra, que al mismo cuerpo. La conciencia de lo divino es la divinidad misma, entonces. Es consciente que el calor corporal se debe a la misma llama interior, así como el sol mismo que queda embarazado en un cuerpo temporalmente para poder en ese tiempo cumplir una misión, a bien de su entorno y sociedad, que sería el viaje de agua, de fuego, perdón. Eh, Suelo decir que el sol interno de la Tierra es más que el sol celestial. El sol que vemos en el firmamento es más bien un catalizador de nuestro sol interno, porque si aquel fuese superior a nuestro sol central o sol interno, los picos de las montañas serían más cálidas. Y bueno, la ciencia explica de otras formas, siempre le encuentra una forma de explicar el por qué los picos de las montañas son gélidas. Bueno, pero aquel es el activador nada más del calor que sentimos en la superficie de la Tierra. Asimismo, nuestro sol interno, el plexo solar, es el que da calor a nuestro cuerpo. Muchas personas dicen que es la sangre la que le da calor al cuerpo, pero no es tanto así. La sangre recibe ese calor y difunde ese calor a todo el cuerpo, desde ese chakra, el plexo solar. Y cuando desencarnamos, todos nuestros 7 chakras también se elevan, pero la sangre se queda en el cuerpo y entonces al no recibir calor empieza a perder energía y a no circular más. Ya los músculos miocardíacos dejan de bombear, pero la sangre sigue ahí y tiembla. Porque si sigue caliente, el cuerpo igual se enfría. Después de mucho, la sangre también se enfría en las primeras horas. Pero, ¿qué era aquello que daba calor? El sol interno que llevamos dentro, ese fuego interior. Entonces somos luz, pero no vemos nuestra propia luz. Somos fuego andante. Pero tenemos un cuerpo opaco que lo cubre, que lo rodea, que por dentro, ante nuestros ojos no se ven. Sabemos que la retina tiene un espectro de luz de una amplitud limitada a ciertos colores. Y veo a un hermano, pero veo su cuerpo físico y no veo todas las chispas de luz que trae consigo. Pero ahí dicen que animales que tienen espectros visuales amplificados a los del ser humano, por eso respetan tanto al ser humano cuando pasan. Entonces, ellos sí tienen esa gracia de vernos en nuestra totalidad seguramente, o no sé si en la totalidad, pero más que nosotros mismos podemos vernos. Tal vez ese espectro visual que el gran arquitecto creó para nosotros lo haya hecho así, de ese modo medio limitado, para que justamente tengamos ese impulso de buscar, ver más allá de lo que los ojos físicos ven. La misma llama o chispa toma otro tenor más elevado cuando lo sitúa en el cielo físico, es decir, la cabeza. Ahí en la corona, esa chispa de luz que era fuego en el chakra solar, en la corona es luz pura. Es ahí la chispa de sabiduría. La misma que nos permite hacer todas estas observaciones en base a las cuales puede introspectarse el ser humano, autoevaluarse. No sé si existe la palabra introspectarse, pero la escribí así porque me parece la más apropiada. Muchas veces escribimos sinónimos, pero que no definen verdaderamente lo que queremos decir. Eso de introducirme yo dentro de mi propio ser, autoevaluarme, meditar en lo que hice, en lo que soy, en lo que me vino alrededor y por qué eso acaso ocasioné yo. Y todo lo que me sucede cuando tomamos conciencia es creación mía. Y muchas veces no queremos aceptar. No, esto me lo enviaron. La gente que no quiere. Siempre se victimiza, entonces no es consciente de ser
coautor de su propio mundo, de su propia vida, de su día a día. Intenta conectarse con lo divino, ya no desde la distancia, sino desde su interior, desde su propio yo, desde su propio ser. Y ahí es consciente de la divinidad misma en sí, en su ser. ¿Cómo definimos la divinidad? El hermano Douglas ya lo definió excelentemente bien, yo ya no tengo más nada que decir, pero para recordar, en masonería se define lo divino como la mónada o el todo. Es uno, es el conjunto de fuerzas, de causas y de principios que tiende a mantener en equilibrio y constante reproducción a todos los seres y a todas las cosas materiales e inmateriales que se conocen dentro del sistema de vida universal, donde dentro de todo lo creado, existente o emanado, el ser humano es el consentido, la niña mimada, la niña, la luz de los ojos, ¿verdad? Del gran arquitecto. Es el dotado de raciocinio, talentos varios, inteligencia y libre albedrío. Se le concede ser la causa y el efecto mismo de su existencia, con la misma finalidad de conservar la vida de la especie humana. Así es como se sabe a sí mismo o se autodefine hijo o hija de el todo, de la luz o del gran arquitecto del universo, siendo esa misma persona luz. Yo suelo decir, si Anatayel Montejano tuvo hijos, sus hijos montejanos son, ¿no es cierto? Entonces, si somos hijos de Dios, Dios somos. Así lo decía ya en el Salmo David y recordó pues el gran maestro Jesús. Que me dicen blasfemo, solo porque digo que soy hijo de Dios. ¿No les dije acaso dioses son? Está escrito hasta hoy día. No sacaron eso de la Biblia. Pero muchos escritos más allá eh, de los escritos monoteístas también hablan de la deidad en el ser, en el hombre. Entonces, estos son también los motivos que la masonería ha tomado en cuenta para ejercer una ardua labor civilizadora, desfanatizante, para poder sostener los sublimes principios que dan la idea de libertad de pensamiento y de la conciencia humana. Circunstancias que le permiten de una manera eficaz combatir los errores y lograr desechar todo aquello que tiende a esclavizar la buena fe de los hombres. Me acuerdo que el mismo Maestro Jesús una vez le dijo a mm, creo que fue fariseos, cuando les decía a ustedes, son como tumbas blanqueadas por fuera, pero tan negros por dentro que bajo las leyes esclavizan a los míos. Entonces, recuerden que esas leyes fueron hechas al hombre y no el hombre para las leyes. Muchas formas de organizarnos establecimos a través de los tiempos, aceptando normativas morales, leyes, tal vez cívicas, y otras veces nos valemos de esas para tomar ventaja sobre otro hermano, y a eso se llama esclavizar al hombre. Cuando muchas veces injustamente en un litigio gana alguien porque la ley le favoreció, aun siendo este muy lejos, estando este muy lejos de la inocencia, ¿verdad? Entonces, el masón busca siempre ese punto de razonamiento, sin alejarse de la fe, pero busca la verdad. Entonces, todo aquello que tiende a esclavizar la buena fe de los hombres y la inocencia de los pueblos que, por circunstancias especiales, se encuentran sumidos en una ignorancia y creen porque el Padre ya lo dijo. Entonces, puesto que dentro de ese ambiente es donde se encuentran los campos propicios para desarrollar una acción ilimitada que permite aceptar dócilmente las falsas predicciones. Entonces, si está mal, pero el gurú del pueblo lo dijo, hay que hacerlo, que no se enoje Dios. En cuanto a eso, se trata el tema de
pensamiento libre, desfanatizar o sacar de la esclavitud de la buena fe mal practicada por algunos seres humanos. ¿Dónde está el gran arquitecto del universo en los templos físicos masónicos? Ya está más que explicado que está vivo y está dentro de nosotros y en todo lo que, en toda su creación fuera nuestra. Pero simbólicamente lo tenemos en el delta luminoso, en cuyo centro se suele observar un ojo, y ese ojo es la conciencia. Está dentro nuestro y algunos nos vinculan con la glándula pineal. Se lo reverencia en el ara, donde está el volumen sagrado. Así también en el cuerpo físico de cada ser humano lo sentimos. En cada palpitar del corazón, que es nuestro ara biológico. Pero lo sabemos en cada pensamiento creativo, que sería la corona, que nos lleva a ser el mismo gran arquitecto del universo en la Tierra. Pues con la fuerza de voluntad de desarrollar una idea, un pensamiento, nos volvemos creadores de nuestro entorno y de nuestro destino. Concluyendo entonces, el masón no debería ser ateo. Repito, respetando siempre órdenes masónicas, laicas, de carácter atea. No sé cómo se maneja, pero soy consciente de que existen. Nosotros manejamos la masonería blanca, entonces, al ser con el ateísmo, al carecer de un credo en un ser supremo, caería en un oscurantismo, porque materializaría toda su obra. Y lo que nosotros buscamos es trascender la materia. Por eso caería en un ocultismo. O un bloqueo mental, se autobloquearía a sí mismo, porque estaría el deseo de construir algo que nadie lo puede destruir, esa construcción estaría bloqueada, porque no hay más allá de lo que se ve físicamente. Entonces, no le encuentro mucho el sentido al ateísmo dentro de la masonería. Es algo personal mío y de nuestra potencia. Sellaría su trascendencia después de desencarnar y su existencia se sometería a lo meramente material. Entonces perdería todo sentido el trabajo masónico. No entiendo mucho yo el sentido que tendría el trabajo masónico. Una obra así muy ateada. Si es que somos co-creadores o creadores de nuestro propio destino y decimos que no existe más allá de lo que hoy día somos, entonces ya estamos bloqueando el trascender en nosotros mismos. Al tomar conciencia de su ser divino y de lo divino en todo cuanto le rodea, no le queda más que remangarse y ayudar al gran arquitecto a la gran obra de la creación haciéndose co-creador, pues ya es consciente de que el creador mismo está en él. Una vez despierta esta conciencia, desarrolla una forma de espiritualidad o culto propio o adoptado. Adoptado sería desde algún tipo de grupo o nucleación religiosa o espiritual. Y se empeña en ser partícipe de la gran obra, co-creando, ordenando, equilibrando su ecosistema, construyendo y reconstruyendo, pues todo puede ser destruido por el uno en un pestañeo y somos conscientes de eso. Sin embargo, tenemos fe. Conocimiento es que lo lleva a ser virtuoso, caritativo, compasivo, tolerante y muchas otras virtudes que se va desarrollando dentro de la masonería, cuyas obras se desarrollan siempre en pos del bien propio y de los demás, para finalmente ser dignos de ser llamados hijos del gran arquitecto del universo, o sea, hijos de Dios. De mi parte, por ahora estoy cuanto, esto salió del tema 21 de García González y Torrone Benítez. Algo de mí también se mezcló en estas letras compartidas hoy, conceptos y sentir también, porque el masón ante la divinidad es más un sentir que un conocer, más que un saber. Mi querido hermano Natayel,
dejo en tus manos ahora la dirección si alguien quiere agregar algo, disentir en algo, aportar. Muchísimas gracias, estimada Sandra. Voy a abrir los micrófonos para que me ayuden a otorgarle una fuerte batería de júbilo por esta bellísima conferencia. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, excelente, hermano. excelente, hermano. Excelente. Gracias. Bueno y muy necesario. Qué bueno. Sirve mucho para las entrevistas. Muy bueno. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchas Vamos felicidades. al silencio nuevamente y les pido puedan ir levantando sus manitas para hacer comentarios o preguntas. Entre tanto, se van formando las participaciones. Les comparto la primicia. Ya tenemos nuestra revista número 32. Trae justamente varios artículos relacionados con la conferencia de hoy, así que no se pierdan sus contenidos. Voy a hacer una pausa en en el cuarto aniversario. Acabamos de acordar en el Consejo que se continúe con el costo de preventa para los que se inscriban junto junto con un acompañante. Si se inscriben solos, pues desde luego es el costo normal de 550 pesos. Si se inscriben con un acompañante, cada uno pagaría 450 pesos. Así que eh, estamos todavía abiertos. Es importante este comunicado que estamos publicando por parte del Consejo. Por favor, en cuanto lo vean, para que nos ayuden también a difundirlo. Está relacionado con la conferencia de hoy. Y bueno, pues como observan, es una revista pues con temas muy interesantes. Así que bueno, pues estén pendientes, la estaremos publicando esta semana. Muy bien, pues vamos a empezar. Estimada Sandra, decías, por ejemplo, hace unos momentos que la masonería es deísta bajo la consideración de la razón. Sin embargo, aquellos que consideraran o tuvieran una fe o un credo teísta, ¿caben en la masonería? Sí, claro que sí. O sea, dentro de la masonería todos tienen alguna religión. Muy pocos son los que tienen un credo propio sin un culto ya preestablecido teológico. Eh, Normalmente uno pasa por esos pasos, ¿verdad? De pertenecer a una religión. Algunos se quedan contentos con eso y se quedan ahí. Otros se dan cuenta que hay algo más allá que eso y siguen su camino espiritual con su credo sin necesidad de una religión como tal. Las religiones todas son buenas, todas buscan un fin único, que es conectar al hombre con su deidad, con el Ser Supremo. Cada culto tiene dogmas establecidos para realizar su ritual de adoración. Y entonces, donde cada masón se sienta confortable con eso, no creo, no sé si existe, hermano Natayel, una potencia masónica que exija cierto culto religioso o que obligue a salirse de esto o no. Somos libres pensadores, de libre actuar. Eh, no está a nosotros obligar al otro o desobligar a alguien. En eso me parece que radica nuestra libertad. Es decir, la perspectiva desde la que aborda el tema de la deidad de la masonería es una perspectiva deísta. Sin embargo, admite y respeta aún las consideraciones teístas. Es algo Así, interesante o importante que subrayar para que no, como esta conferencia es pública, no generar así una mismo. idea incorrecta. Decías también que la razón y la fe no están peleadas, sino que se complementan, ¿no? Eh, a veces puede ser difícil, ¿no? Porque decimos que la fe es ciega, o que la fe implica un creer sin evidencias, o que la fe puede implicar
una, más que una razón, una emotividad, un sentimiento que nos lleva efectivamente a sentir seguridad de un concepto por el solo hecho de ese sentimiento, más allá de otra cuestión. ¿Cómo consideras tú esta relación? ¿Podrías ahondar más en este tema? De acuerdo al escocismo, la virtud sin razón hace masones tontos y la razón sin virtud nos vuelve tiranos. O sea, tendríamos que siempre estar en el punto de equilibrio, o sea, medio, de estar tomados de la mano de mamá y papá, por decirlo así, virtud y razón. O sea, fe y la ciencia, el conocimiento. Es una forma de demostrar que Dios existe. O sea, no tenemos por qué demostrarlo, simplemente esa fe eh, que en el masón es visible, es razonable, eh, es dialogable, aceptando el pensar distinto del otro hermano. Eso es lo que nos difiere de las religiones, no anteponiéndonos a ellas, ¿verdad? Que normalmente en las religiones es, si no crees, esto es misterio de la fe, si no crees, entonces no tenés fe. Suele ser el condicionamiento que ponen las religiones. Yo no estoy criticando, pero estoy contando cómo masónicamente nos diferenciamos en nuestros trabajos cuando lo que queremos es trabajar nuestra espiritualidad sin culto, sin dogma, o sea, y cómo lo hacemos entonces por el razonamiento. No sé si respondí, mi querida hermana Natalia. Muchísimas gracias. Fíjate que hace algún tiempo comentábamos eh, lo relativo al Santo Tomás, ¿no? Me parece que es la duda, ¿no? La duda en el cristianismo. Y sin embargo es santo, ¿verdad? A pesar de que según el Evangelio, convive con Jesús, a pesar de que lo ama y genera un vínculo importantísimo, finalmente cuando regresa, él necesita tocar las llagas, tocar la carne viva para saber que no es ni siquiera un fantasma, ¿no? Sino meter su mano en la llaga y poder con eso comprobar esta parte importantísima y es considerado un santo. Y sin Y es el embargo, punto. eh, su formación mental lo llevaba a generar una autoafirmación en el plano de los hechos. Así. Comentabas algo, Sandra. Es el punto que generalmente los masones más tocamos en un grado un poco más filosófico, ¿verdad? Y del cual nos agarramos para decir que nuestra fe es visible, es tangible, es razonable. Porque el famoso cuerpo glorioso no nos queda tanto. Solo si creemos que así en cuerpo y alma sucedió carnalmente la cosa, como lo describieron los que estaban con él después. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con las participaciones. Ya tenemos varias manitas levantadas. La primera, la de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del SEMI por Aruba. Adelante, mi respetable hermano. Muchas gracias. Buenas noches, Semi. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos mis consejeros y a todos mis queridos hermanos y hermanas que se encuentran en la sala y amigos y amigas. Un tema interesantísimo, el masón y ante la divinidad, ¿no? Tú misma lo has dicho, yo hice una introducción y tú hiciste el completo. Me encanta eso. Me encanta eso porque verdaderamente amplía más conocimiento sobre esa tendencia que los masones creemos en una divinidad, pero llamado caído, y otros que no creemos en nada. Y yo considero que es un tema bastante interesante y más como lo explicaste tú con tus propias palabras y diste una explicación bastante sencilla, pero a la vez compleja, ¿no? Pero me encantó tu participación. Hablar del masón, al momento que el ser humano despierta de conocerse o comienza a conocerse, ya comienza la divinidad.
Y obligatoriamente la masonería te enseña eso, pero a base de las virtudes, a base de la moral, a base de la sociedad, a base de tu propia fe y no la fe colectiva. Porque en realidad dentro de la masonería no existe una fe colectiva en ese sentido, porque si no nos convertimos obligatoriamente en una religión. Y esta fe es individual, es una fe obligatoriamente basada a la individualidad, que puede ser racional, puede ser, pero yo creo que tener una fe racional es para la colectividad, en ese sentido para los hermanos, pero para uno mismo no creo, porque el gran arquitecto del universo es un símbolo creado para todos nosotros, para que sepamos comprender la fe individual del que está al lado mío sentado en el templo, o al lado mío como ahorita, a los que están al lado mío. Me encanta tu exposición. Sería bueno que sacáramos un artículo entre tú y yo para la revista, basado sobre eso, sobre la divinidad del masón. Una de las partes importantes que me diste en el clavo, como dice, ¿no? El buen martillo en el clavo, en el cincel, fue en el caso de las prácticas que son dogmáticas. En el sentido de la masonería dogmática, sí existe la masonería dogmática. Existe dogmática. Dogmática. Sí existe como el rito sueco, como el rito estricto, escocés estricto, hay varios. Como existe también masonerías ateas, o no llamado ateas, sino eliminaron la parte que se llama Gran Arquitectura del Universo dentro de su landmark o su constitución o chart, que es lo que tengan ellos. Ellos eliminaron el Gran Arquitecto del Universo, pero hay masones a la gloria de la verdad, le dice. A la gloria de la verdad y al progreso de la humanidad. Correcto. Y en esa base, sí existe esos hermanos, en la cual practican, y en la misma, te puedo nombrar el Gran Oriente de Francia, eliminaron esa parte de, el Gran Arquitecto del Universo, o creer en un ser supremo. Pero conozco muchos hermanos franceses, muchos hermanos que practican el rito francés, en la cual ellos creen en Dios. Lo único que creen más en la sociedad, pero al final tienen una fe. Y quiero felicitarte, Sandra, no te voy a hacer preguntas porque lo que te hice fue, me llevaste a recordar mi exposición y me elevaste un poquito mi ego, pero bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias. Gracias, querido hermano. Muy bien, vamos con la participación de nuestro hermano Luis Manuel Peñalver. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, querido hermano presidente. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas presentes en este prestigioso CEN. Yo realmente quisiera aportar algo, pero es de acuerdo a, es decir, me voy a basar en la imaginación porque voy a hacer o lo que voy a decir está basado prácticamente así. Porque la vida se inicia en el vientre o por una interacción entre el macho y la hembra y se inicia dentro del vientre de una mujer y se desarrolla dentro del vientre de la mujer. Entonces, pero voy a decir algo con relación a algo que de una manera vi y oí dentro de las redes sociales. Son dos bebés gemelos, morochos, algo así, que se preguntan, ¿habrá vida desde donde están, en ese ambiente donde está, en el exterior? Y esa pregunta se hace también algo así como quién fue primero, el huevo o la gallina. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nosotros
desde pequeño, de acuerdo al ambiente donde estamos, en el sitio donde estemos, estamos expuestos a algo que está en el ambiente que nos rodea. Generalmente nos inducen hacia cierto, de acuerdo a los padres, hacia cierta religión y vamos de alguna forma, como una esponja, informándonos de ese tipo de religión en el cual nos van instruyendo. Ahora bien, dependiendo de eso, cada elemento o cada persona tiene una idea desde pequeño, pero porque también fue inducido a eso, no fue la persona la que escogió, como hacemos nosotros, que nosotros de alguna manera no somos iniciados porque alguien, la persona va de alguna forma, independientemente si él desea ingresar a la masonería. Dado esto, existe una palabra que se explica que se llama lo que es la apostasía y el elemento va de alguna forma cambiando hacia otras religiones. También hay otra particularidad que yo creo que también la querida hermana lo mencionó con relación a una cuestión que es al miedo, al temor, y el temor a Dios siempre se ha infundado, pero a el ser humano, de acuerdo a todas esas fábulas de cuentos que son limitantes dentro de lo que es la enseñanza del niño, es decir, hay cuentos que infunden o tienen, bueno, voy a poner un ejemplo, como el de eso de los 3 deseos. Le va creando en la mente al individuo algo como un límite. Son 3 nada más, no tiene expansión. O lo que de alguna manera también se plantea en lo que es comunicación social, que algunos dicen en la comunicación social enseñan algo que vive en lo que son las montañas o en serranías, tiene cierta limitación hacia lo que en la extensión pues de lo que es el horizonte. Y entonces es un poco, si se dice, más hacia adentro de él, es eh, menos, diría yo, no popular, sino en el sentido tiene reserva. En cambio, que el que nace y vive en el llano, ve más el horizonte y es como más abierto, dice. Bueno, eso es lo que he oído y leído, y de alguna manera en cursos de comunicación social me lo han presentado. Cuando también se da una especie de inducción sobre también apreciar lo que es la moral. La moral en un sitio es diferente a la moral en otro sitio, pero nosotros de alguna forma juzgamos a lo que hacen en un sitio y lo que hacen en otro. Algunas veces aquí mismo, dentro de la masonería, tenemos ciertas, diría, ideas con relación a lo que hacen en un taller, con relación a lo que hacen en otro taller, incluso hasta con los ritos, siempre estamos criticando, pero, o no criticando, sino de alguna forma tenemos como especie de un enfrentamiento de que este rito es mejor, el otro no es, pero lamentablemente así se ejecutan en las diferentes glorias. Sí, voy a cortar en este momento y muchas gracias. Esa era la idea de lo que estaba planteando. Gracias. Sí, coincido plenamente, querido hermano Luis. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física o carnal. Eh, Somos seres de luz, hasta que tomamos conciencia de eso. Hay mucha gente que no es que esté inconforme con su religión buscando otra, sino que simplemente busca más, busca saber la verdad de la otra forma de espiritualidad. Y así, a lo que hablabas de apostasía, eh, tal vez algunos sí son inconformes diciendo, no, nací en esto y me educaron, no me dieron opción porque era inconsciente, era un niñito, me bautizaban, quiero tomar mi propio camino de espiritualidad y buscan otras religiones.
pero hay otros que no. En mi caso personal, yo pasé por varias religiones, pero siempre queriendo ver la verdad que hay en cada una de ellas. Y las encontré todas iguales. O sea, la misma verdad en todas ellas, es lo que quiero decir. No son iguales todas las. Eh, y como decías vos, la moral en cada pueblo es muy diferente. Hay pueblos que hasta por ley cívica está permitido que el hombre se case con más de una mujer y está constituido por la ley. Y en nuestros pueblos eso es un delito. Entonces, sí, y en eso consiste la apertura mental y tolerancia, tener conocimiento y cultura de distintos pueblos, de eh, de distintos reglamentos, constituciones. El masón no solamente hace su espiritualidad a ciegas, como dijimos, analfabetamente, al contrario, va acompañado de la ciencia, del conocimiento, del saber. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro general hermano Daniel Díaz Navarro y culminaremos las participaciones con nuestro respetable hermano Catalino Pichardo. Adelante, mi hermano Daniel. Gracias, gracias, buenas noches. Saludo a mi presidente Nataller, a Daniel Vega, a todos los consejeros, a mi hermano Catalino Pichardo, a Huele, a todos. Aquí también está Douglas, todos. Gracias, Sandra. Bonita exposición. Comparto todo lo que has comentado. Y dentro del rito escocés, al cual pertenezco, me gusta mucho el simbolismo que maneja el Se me fue el Les sonido, no te padre. escucho. No te escuchamos después del rito escocés. Bueno, me voy a acercar Ay, más. Espero que cuando, así se... ¿Sí? ¿Me escuchas bien? sí, cuando te acercas se te oye. Bien, perfecto. Ok. Decía que dentro de nuestro taller en el rito escocés, me gusta mucho el simbolismo sobre la Biblia tenemos la escuadra y el compás, lo cual significa que la razón sobre el dogma. Y esa parte para mí es fundamental porque da oportunidad a seres pensantes, no a seres dogmáticos. Y eso es prácticamente lo que hace la diferencia entre la gente común y el masón. El masón va por la vida razonando, buscando respuestas, buscando información para su mejora personal. Y en cuanto a la gente Se religiosa te que escucha muy mal, mi brother. Casi no te alcanzamos a hilar bien las No, ideas. no dio Si para quieres, entender. apaga tu cámara, Daniel, para ver si se mejora el ancho de banda. a ver, Disculpa, parece que espero sí. que sí, espero que haya mejorado. Les decía entonces de lo que es la filosofía masónica, es que estamos buscando el conocimiento para ser mejores personas. No se escucha bien, dice mi hermano Anastasio Suárez que no me escucha bien. No, lastimosamente. No, Bueno, disculpa, mi hermano Daniel. mucho, lo lamento, Un otra fuerte vez abrazo, Daniel. Vale, gracias. Ojalá. Fuerte abrazo. Vamos con la participación de nuestro general hermano Juan José Ríos Cuenca. Adelante, por favor. Gracias, mi hermano Anatayel. Buenas noches a todos. Felicitando fuertemente a nuestra querida hermana Sandra Rocío Ojeda. La verdad que tomó un tema verdaderamente impresionante. Llevamos los seres humanos siglos tras la búsqueda de saber si tenemos divinidad y cómo funciona la divinidad en nosotros, y máxime ahora en la masonería. Hace 29 años que ingresé a esta augusta institución. Desde el principio de mi entrevista solicité yo que se me definiera este tipo de cosas. Con el tiempo pues, he ido descubriendo algunas otras importantes. Yo sí quisiera destacar algunas cuestiones. Durante este tiempo he encontrado que si bien es cierto que la masonería no es una religión, sí tiene unos dogmas de fe, y son dos principalmente. Uno, la existencia en un ser supremo, que nosotros lo consideramos y le llamamos el gran arquitecto del universo, y la segunda es la inmortalidad del alma, donde nosotros sabemos que mediante la palingenesia y la metempsicosis, nosotros podemos, digamos, seguir viviendo, seguir desarrollándonos. Entonces,
Gran parte de este conocimiento, pues lo escuché por parte de nuestra querida hermana Sandra, en donde vi que efectivamente hay una situación muy difícil de entender cuando los masones anteponemos nuestras tendencias religiosas a veces, y a veces confundimos algunos temas. Uno de ellos, por ejemplo, es querer confundir la fe con las creencias y con los dogmas. La fe, y en el grado 18, ritos casi antiguo y aceptado, hablamos mucho de ese tema. Va a llover. En el rito consciente efectivamente que es lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Y sabemos que la fe es la certidumbre, la esperanza, la certeza de algo, de que podemos confiar en ello, y no de manera ciega y racional, sino también lo hacemos con pleno conocimiento y con la ayuda de la intuición. Un ejemplo, tenemos fe cuando vamos a ver a un médico. No lo conocemos a lo mejor, pero tenemos la necesidad de ser curados y depositamos nuestra fe en sus conocimientos, en su sapiencia. Entonces, la fe para el masón es importantísima. Si nosotros consideramos la obra maravillosa del Maestro de las Virtudes, Jesús de Nazaret, Cristo, recuerden que en el Evangelio hablaba una parte donde regañaba a sus discípulos diciendo, hombres de poca fe. Sí. Y luego nos instruía diciendo que si tuviéramos la fe como del tamaño de una semilla de una mostaza, que es pequeñísima, podríamos hacer las cosas que él hacía y aún más, le diríamos a la montaña que se moviera al mar y lo haría. Entonces, el masón debe tener fe en los hermanos, en la fraternidad, en el amor, en la libertad, en la justicia, pero tenemos que forjarla, tenemos que trabajar para ello. Entonces, nosotros aquí lo que yo quiero descartar y he aprendido hoy de la conferencia de nuestra querida hermana, es que nosotros, aparte de que convivimos con la divinidad externa en el universo, junto con la divinidad interna que existe, que cohabita con nosotros, eso nos da la certeza, la certidumbre de que somos imagen y semejanza, somos parte de Dios, tenemos su esencia. Y solamente la descubrimos en la masonería. ¿Por qué? Porque aquí rompemos con los mitos, rompemos con los tabúes, rompemos con los dogmas para poder de manera razonada e inteligente encontrar nuestra divinidad interior, aprender a amar con el cerebro y a pensar con el corazón. Recuerden que un hermano nuestro, el doctor Luis Pasteur, dijo, poca ciencia aleja al hombre de Dios y mucha ciencia lo acerca a él. Estoy muy agradecido con esta conferencia, con estos conceptos, querida hermana. No tengo cuestiones más que ni preguntas porque fue muy clara tu exposición y más bien tomo como tarea el seguir aprendiendo sobre este maravilloso tema, no sin antes nuevamente reconocer el esfuerzo de trabajar este tema que es fuertísimo y agradecer a todos ustedes, mis hermanos, porque estos temas realmente son importantísimos para poder desarrollar nuestra esencia y nuestra evolución espiritual. Gracias, mi querido hermano Anatayel, y gracias a todos los hermanos del SEMI. Muchas Fuerte abrazo, gracias, hermano. querido hermano. Sí, ciertamente la ciencia a veces nos dice, cuando el macho y la hembra copulan, surge la vida, no hay mucho milagro. Entonces yo digo, ¿y qué mente suma la que escribió ese código genético para que de tal combinación surja tal complejidad, ¿no? Y tú otra vez te dicen, no, que los estados evolutivos y los milenios y qué sé yo. Ciertamente en ese estado, toda esa carrera evolutiva y de milenios, solamente 4 letras se usaron para tal complejidad. Nosotros para un tema, ¿cuántas letras usamos? Simplemente tratamos de demostrar que somos semejantes a él, porque está en nosotros. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Jorge Buelen, nuestro consejero del SEMI por Ecuador. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido hermano presidente. Un saludo amoroso para todos los consejeros, todos los hermanos iniciadas, damas y caballeros participantes en esta conferencia. Muchísimas gracias al SEMI por esa ventana abierta con este tema. Es increíble, pero nos lleva a pensar y repensar. Solo
quiero hacer el aporte, querida hermana Sandra, excelente tu presentación. Mira, el poder del masón, con toda la actividad que está afincada en su razón, en su corazón, en su sentencia al expresar las cosas. Ojo, el tema es sentencia. Entonces, cuando tiene el convencimiento de su poder, la divinidad se manifiesta en realizar las cosas, en obtener las cosas, hablando materialmente, está involucrado absolutamente todo esto. Pero cuando ha trabajado en su verdadera formación, en su vocación, y ha conseguido la espiritualidad, logra ese tema. Por eso es importantísimo que el masón tenga el control en el silencio. Hay la dedicatoria, ¿verdad? Pues mientras puede mantener el silencio, está generando esa fuerza interior para poder manifestar el momento que sale. Solo un pequeño aporte, querida hermana, pero definitivamente hablar de religión, mezclarla con la fe o la divinidad, ahí vamos a tener ciertos bemoles que nos llevan a otra manifestación. Yo prefiero quedarme con lo primero. Un aporte, querida hermana. Muchísimas Gracias, querido. Coincido contigo. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Catalino Pichardo, nuestro consejero del SEMI por República Dominicana. Nos da mucho gusto que él esté aquí, mucho mejor. Adelante, por favor. Muy buenas noches. A la gloria del gran arquitecto del universo, libertad, igualdad y fraternidad, salud, fuerza y unión. Salud, estabilidad y poder. Mi saludo afectivo y deferente a nuestro presidente, bien quisto hermano Antonio Natayel Montejano Arauz, a nuestro secretario ejecutivo, hermano Daniel Vega García, con el probo hermano Carlos Cantero, consejero del SEMI por saludo a todos los consejeros en sus diferentes jurisdicciones y áreas especiales del SEMI. Con el muy querido hermano Abel Contreras, saludo a todos los iniciados y no iniciados. Con las ínclitas damas en un trío, le voy a decir por qué. En un tríptico, Leticia Lambert, Beba Medina y Graciela Pedraza, saludo a todas las iniciadas y no iniciadas. Y a la ínclita, ilustre y querida hermana Sandra Rocío Ojeda Moreira, ha sido participante del SEMI e invitada como conferencista en este día. Mi felicitación y reconocimiento, querida Sandra. Siempre así, muy lúcida, muy coherente. Hermanos míos, agradezco a todos el apoyo que me han dado. Todavía a veces me sale una tosecita, igual que al hermano Douglas, a quien saludo efusivamente también. Hermanos míos, lo mío no es pregunta ni nada, sino una reflexión. El gran arquitecto del universo, que siempre me llamó la atención desde la primera vez que lo escuché en boca de los masones, sin ser iniciado, me llamó la atención. Y eso a veces se ha puesto como en tela de juicio, que los masones, por raciocinio, creemos en el gran arquitecto del universo. Como le llamemos, hay una fuerza poderosísima, inmensamente insondable. Aquí está el hermano Luis Suárez, que también saludo y le brindo todo mi cariño. Insondable, inconmensurablemente insondable. Como Rocío, el hermano Douglas, el hermano Ido al Oriente Eterno, Freddy Mitchell, lanzarse a hablar del gran arquitecto del universo, de la divinidad y todo eso. Eso es retante, hermanos míos. Como decía yo en una conferencia anterior, que hablar de lo tangible, de lo que podemos contar y ver y eso, y manipular es fácil, pero asuntos así tan profundos, que es por convicción, como hablaba el hermano Daniel, qué pena que no se pudo escuchar bien. Ahorita se estaban cortando todo, hasta el hermano Natayel se estaba cortando, parece el asunto de la plataforma. Pero mire,
con esa fuerza que ustedes me dan cada vez que he estado afectado. ¿Se acuerda cuando el hermano Anatayel visitó República Dominicana, regresó a México también con problemas y así? Pero yo estoy muy fortalecido. Le decía al hermano Anatayel, que lo llamé para otros asuntos, que además de la medicina y el uno ayudarse, ¿verdad? Pues como cuando uno va para viejo le llega mucho achaque. Yo no me enfermaba antes y ahora cuando salgo de un país a otro, cuando regreso, de una vez empieza la tosecita esa rara. Pues mire, estamos hablando hoy de asuntos comprometedores, hermanos míos, los que hemos tenido, vamos a decir, la dicha, el honor, el compromiso de ir creciendo a nivel de los grados filosóficos. Sabemos que la fe tiene una importancia capital en los capítulos. Y a medida que vamos creciendo, nos vamos comprometiendo más a través de juramento tras juramento, cada vez los juramentos más comprometedores. Hermanos, el ser masón, el ser iniciado no es cualquier cosa. Sea deísta, politeísta, como decía la hermana Sandra, que le comentó muy bien al hermano Natayel, que el hermano Natayel muy sabiamente, como sabe que estamos siendo escuchados y vamos a ser quizá vistos o escuchados por otros a través de la grabación. Hermano, como dice el hermano Natayel, hay que ayudar. Esto no se sabe a dónde vaya a parar, a dónde vaya a llegar. Y ojalá que sea para el máximo bien de la humanidad, que ese es el propósito del SEMI, de democratizar el conocimiento, como lo estamos haciendo esta noche. La fe, que el hermano que me antecedió habló muy bien de la fe, como un granito de mostaza, podríamos trasladar de una montaña a otra, el poder de la fe. La mejor medicina que hay es el estado anímico, la convicción interna del enfermo para sanarse, para buscar, ¿verdad?, la salud. Eso es clave y hay muchísimas experiencias de médicos que lo dicen, que nos explican por qué ese paciente ha sanado tan rápidamente cuando hay convicción interna del ser humano. Porque la enfermedad está en nosotros y la salud también. Pero mire, el compromiso del masón después que uno es iniciado, no es cualquier cosa, porque el masón es una piedra que ya va con cierta forma, con cierta pulidez. Claro que hay que trabajarla. Hasta que nos vayamos de este plano, seguimos hilvanando, seguimos perfeccionándonos, hermanos míos, irnos quitando el lastre de la materialidad. Hermanos, entonces, mi reflexión, por eso quise participar. Mire, me puse este sombrero, ¿sabe? Porque el signo de honorabilidad, de respeto para todas las damas, encabezada con nuestra querida Rocío y las 3 damas que saludé. Y otras, hay muchas damas hoy, hermano, en la plataforma. Que el gran arquitecto del universo las bendiga, las proteja y le dé mucha fuerza y salud para que sigan trabajando por una mejor humanidad. Recordando el día recién pasado Internacional de la Mujer. Mi congratulación, mi felicitación. Algunos hermanos estaban en el chat, y hay que felicitarlas, hay que congratularse con ellas. Yo las felicito, me congratulo y les deseo todo lo mejor para vosotras. Con su venia me voy a poner el sombrero de nuevo. Miren, hermanos míos, porque lo que voy a hablar es serio, miren, hermanos míos. Un profano cualquiera puede cometer errores, ¿verdad?, inmorales, de conducta inadecuada, hasta de enamorarse de otra mujer, porque después que usted se casa, usted ha jurado amor por esa dama. Entonces, muchos masones rompemos eso, incluso, que no queremos llevar a la hembra en nuestros ojos, la desnudamos. Eso ya es pecaminoso. Pero bien, hermanos míos, el hombre tiene sus debilidades, pero un masón, un ser humano, después que es iniciado, tiene un compromiso mayor. La masonería nos enseña a través de
de los pasos que vamos dando hacia la sabiduría, hacia la perfección, y que debe ser así, poco a poco. Hermano mío, no sé si podemos llamarle hermanos, porque han incumplido, han arrastrado han querido arrastrar al lodazal a la masonería con su imprudente proceder. Hermanos que han tenido la oportunidad de servir, en este caso, a la República Dominicana y en otros casos de otros países, en puestos clave de servicio a los demás, pulcramente, sin lastre. Sin embargo, a mí me duele el corazón y siento una gran tristeza y vergüenza por casos que están cada vez surgiendo más de hermanos iniciados, que siendo iniciados han caído en la inmoralidad vergonzosa. Cada vez que yo me entero de esa situación, de hermanos que luchan por dividir la orden, de nuestra augusta orden, porque la masonería es justa y perfecta, los que somos imperfectos somos nosotros en nuestro actuar burdo y a veces egoísta. Entonces mi reflexión es esa. Cuando hablamos de divinidad, cuando yo leí el título, es hacia la bondad, hermano mío. Y Rocío lo trató la hermana Rocío lo trató muy magistralmente. La divinidad, ¿qué es lo que busca? El bien. La divinidad no busca el mal. La divinidad busca el bien, la armonía. Buscamos lo mejor. Cada vez ser mejores seres humanos. Entonces, me duele mucho, como le compartía yo al hermano Anatayel hoy, porque yo lo entero de todas las cosas como presidente, para que esté bien ubicado, ¿verdad? De situaciones que ocurren y que yo pido al gran arquitecto del universo que los que hemos tenido la oportunidad de crecer, coge cada vez más valor las columnas de equidad y justicia, para que el gran arquitecto del universo nos proteja con su abundante e inmensa luz, para que seamos cada vez más armónicos, más coherentes con el bienestar de los demás. Que si nos dan la oportunidad de servir en puestos clave, no importa donde sea, porque sabe que en las mismas religiones que deben servir y otros que se sirven, a veces de la ignorancia de los otros, para hacer sus tropelías. Pero nosotros buscamos siempre el bien y el CEMI es un ejemplo. Siempre destaco en todas mis participaciones al CEMI, porque el CEMI nos da la oportunidad como esta noche de reflexionar juntos, de profundizar juntos, escuchar al hermano Douglas, al hermano Natayel, a todos los que participaron antes que quien os habla, que nos van dando luz y guía para ser cada vez más comprometidos con las buenas causas de la humanidad, con el CEMI. Yo estaré con el CEMI, con la gracia del arquitecto del universo, hoy, mañana y siempre. Y camino al oriente o donde el gran arquitecto del universo me lleve. Ahí estaré luchando y apoyando al CEMI, porque son de las buenas causas, de las pocas buenas causas que nos quedan en esta sociedad, en este mundo. Larga vida a nuestra hermana Rocío, a todos mis queridos hermanos. Me gustaría saludarlo a todos. Ahí está Requena, Sai, tantas damas y tantos hermanos valiosos, a los que doy mi triple abrazo fraterno, inmenso e intenso. Y le agradezco por su paciencia y tolerancia de siempre. Estoy muy contento de estar nuevamente en pantalla con vosotros. Muy buenas noches, larga vida al CEMI y salud, fuerza y unión. Que así sea, hermano. Qué felicidad que estés Muchas aquí con gracias. nosotros, mi hermano Catalina. Bien, vamos con la última participación de la noche. No tengo el nombre de la participante, está como iPhone 95. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí.
Sí, mi nombre es Violeta Badaraco. Disculpen que no pude poner el nombre, entonces sale solamente el iPhone. Sí, muchísimas gracias. Solamente agradecer por la conferencia y la charla del día de hoy, que como dice el compañero Catalino, es lo que nos hace diferente a toda otra situación que pueda pasar en el mundo. Esto verdaderamente nos fortifica, nos hace, nos hace cambiar nuestro concepto de cómo se debe de llevar la vida. Y si la vida somos nosotros, si la existencia somos nosotros, si Dios somos nosotros, debemos de llevarla de la mejor manera posible y que mejor siendo acompañados por esta organización que se llama SEMI. Muchas gracias a Natayel por todo eso. Y muchas gracias a la compañera Sandra, ya que me ha dado una luz, como son todas las conferencias en esta vez, porque siempre hemos dicho divinidad. ¿Qué es divinidad? Dios, divinidad, deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso nos enseñan las religiones. Pero los masones no somos religiosos. Somos creyentes, si podemos decir un término, de el constructor del universo. Y hemos aprendido que nosotros mismos vamos construyendo nuestra vida y nuestra esencia en la humanidad. Entonces, pude comprender que nosotros mismos somos causa y efecto de la existencia, que nosotros mismos somos hijas de Dios. Es lo que anoté de lo que la compañera Sandra dio en su conferencia. Pero lo más importante que la compañera Sandra ha manifestado es que la divinidad es el conjunto de fuerzas. Y en nuestro saludo, ¿cómo nos saludamos? Con salud, con fuerza y unión. Ahí está la fuerza, ahí está ese elemento fundamental de la divinidad, la masonería y la divinidad, unidos en la construcción de la vida de cada uno de los seres humanos, de las personas que habitamos el planeta Tierra. Y lo que también he aprendido de este gran salario del día de hoy es lo que manifestó el doctor Douglas, manifestando que la divinidad es la base de las virtudes, nuestra propia fe. Y claro que sí, construimos, nos llenamos de valores, nos llenamos de virtudes, vamos construyéndonos nosotros mismos desde el momento que entramos a ser masones, que definitivamente todos cambiamos nuestra vida anterior. Y la fe, y todos sabemos que la fe mueve montañas. Somos imagen, también manifestaron que somos imagen y semejanza de Dios. Claro que sí. Si Dios, para los que creemos en lo que es la creación, porque también hay otros que creen en la evolución, nos hizo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dependerá de nosotros ir construyéndonos en nosotros mismos, ir perfeccionándonos en nosotros mismos, en la medida que vamos avanzando en nuestra preparación dentro de nuestra organización masónica, ya que comenzamos una gran tarea que es el pulir esa piedra bruta que fuimos al inicio. Eso es lo que quería decir, agradecer a todos por las enseñanzas que nos han dado el día de hoy y por ese gran salario recibido. Muchas gracias, Ana Taller. Muchas gracias, hermana Violeta, por la dulzura de tus palabras. Muchísimas gracias. Pues vamos a culminar con el comentario de cierre de nuestra respetable hermana Sandra Rocío Ojeda para que podamos clausurar esta conferencia. Adelante, respetable hermana, por favor.
Bueno, finalmente quiero compartirles que, aun siendo conscientes de la divinidad en nosotros, no nos volvamos soberbios, enaltecidos y agrandados, sabiendo que en todos también está, que más allá de nosotros mismos, en el cosmos infinito y en toda su obra, de aquello que no alcanzamos a ver ni a descubrir, hay mucho más de la divinidad. Sí, con 4 letras del código genético se hizo de lo simple y por todo el paso evolutivo a lo más complejo sin cambiar esas 4 letras, esa genialidad, el genio creador nos está mostrando su superioridad. Y su presencia en nosotros no nos hace más que otras criaturas que no tienen el libre albedrío porque son bestias de trabajo o que no tienen el razonamiento, el intelecto, el genio creador que nosotros tenemos para co-crear en nuestro universo. Ser amorosos de la gran obra de la creación, respetuosos y ser el apoyo de ese gran arquitecto que nos dio el intelecto, nos dio el intuito, la intuición y la sabiduría de poder ir acrecentando nuestro saber en pos del bien propio y el de los demás. Muchas gracias por la confianza dada esta noche, por la presencia de todos los hermanos, de los invitados, amigos no iniciados. Me acompañaron las 3 logias de Paraguay, de las cuales estoy al frente, USAS, Respetable Logia Asgar y Templo de Denera. Les agradezco muchísimo. Por esta semana no tendrán conmigo Zoom, les cuento. Se liberan ya, 2 en 1. Les quiero mucho a todos, aún sin conocerlos, porque somos todos uno. Esa es mi conclusión. Muchísimas felicidades, Sandra. Sí se ve que traías la porra. Y un fuerte abrazo a todos los y las hermanas de Paraguay, desde luego de todos los orientes, pero en especial hoy por ser ponente paraguaya, pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Haré llegar a la brevedad este documento. Centro de Estudios Masónicos Internacionales, CEMI, otorga el presente reconocimiento a la respetable hermana Sandra Ojeda Moreira por haber dictado la conferencia número 437, El Masón y la Divinidad, el 11 de marzo de 2024, era vulgar, democratizando el conocimiento de nuestro respetable hermano secretario ejecutivo y su servidor Antonio Anatayel Montejano Arauz. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vamos a despedir de los asistentes que nos están observando desde el Facebook público y haremos lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.